El Ecuador del pasado. Carreteras deplorables o inconclusas, sin propósito ni destino, como el país de entonces. La radical transformación de la economía nacional llega en el 2007. El gobierno nacional y su promesa a cumplir. Desterrar la exclusión y crear oportunidades para quienes jamás tuvieron una. Resultados a la vista que citan al optimismo. 8.884 kilómetros de carreteras, 78 puentes nuevos y un 28% de la red vial señalizada. Hoy tenemos 5 nuevos aeropuertos y seguridad para las actividades controladas en el transporte fluvial y marítimo. Sin tomar en cuenta las ventas petroleras, gracias a un trabajo gubernamental permanente para generar otro tipo de actividades y frentes de desarrollo, los ingresos del sector no petrolero en 2011 llegaron a un 8.8%. La cifra marca un récord en la historia reciente. Para el 2000, este indicador alcanzó apenas un 3%. De igual manera, estas exportaciones conocidas como no petroleras alcanzaron un total de 9.377 millones en el año 2011, creciendo en un 20%. La inversión para nuevos proyectos que generan renta y empleo local es inédita, con un promedio de 1.563 millones anuales. Solo entre 2009 y 2012 sumaron 9.380 millones. Así, 165 de estos nuevos proyectos fueron financiados para incluir en el desarrollo nacional a más ecuatorianos innovadores y trabajadores. Ecuador volvió al campo. Hoy nuevamente verde, sembrado, productivo e incluyente. 1.326 organizaciones agrícolas y 8.815 de pescadores reciben apoyo y asistencia técnica, salvaguardando la creciente producción agrícola nacional. Así era el viejo país. La recuperación del sistema ferroviario es la gran metáfora. El olvido ha sido superado y hoy, con el empuje de un tren lleno de sueños y turistas, Ecuador ha recuperado su alegría, sus colores y paisajes. El sueño ecuatoriano merece cada vez más visitas de turistas de todo el mundo. En el 2011 recibimos 1.140.978 viajeros. El crecimiento es armónico y progresivo. Desde el 2006, la creación de negocios turísticos se incrementó en un 138%, mientras el empleo generado aumentó en un 173%. Ecuador conecta los océanos Pacífico y Atlántico mediante la vía Manta-Manaus, una inversión de más de 142 millones de dólares para la ruta fluvial Italia-Leticia, que desde el Napo, Ecuador, hasta la frontera colombo-brasileña, ha transportado más de 4.600 toneladas de productos de consumo masivo y para la construcción. Por primera vez en largos años, el crecimiento económico tiene un rostro humano basado en relaciones laborales justas, equitativas e incluyentes, que consagraron por fin los derechos del trabajador ecuatoriano. Hoy, un 59.8% de trabajadores tiene su afiliación al IES, mientras el ingreso mensual de una familia cubre más del 93% de la canasta básica. Un presente digno alienta un futuro para todos. La nueva historia se hace ahora. Ecuador la vuelve humana y solidaria. Nuestro país crece, pero de la mano de su gente, de su dignidad y alegría, incluida en la construcción de una nación próspera y fraterna. Realmente el tema de la producción es un tema apasionante para nosotros y sobre todo cuando vemos los resultados. Hemos avanzado, estamos avanzando, obviamente hay muchísimo por hacer todavía, pero creo que las cifras así lo demuestran. Y más que las cifras, nosotros más allá de los indicadores macroeconómicos, lo que realmente estamos buscando es una verdadera transformación.
Y cuando hablamos de transformación, hablamos de transformar también la vida de los ecuatorianos. Y por eso voy a empezar con el indicador quizás más importante para nosotros, que es cómo ha beneficiado la política pública de producción al ser humano, a los ciudadanos, a los ecuatorianos en general. Si nosotros vemos el gráfico que está, no sé si lo puedan poner en pantalla, cómo hemos logrado que a través de un salario digno, que a través de una mejor calidad de empleo, las familias ecuatorianas ahora tienen la posibilidad de alcanzar un mejor grado su canasta básica. Antes de este gobierno, las familias ecuatorianas en promedio recibían aproximadamente el 60%, es decir, con sus ingresos alcanzaban aproximadamente el 60%, luego el 70% a cubrir sus necesidades básicas. En la actualidad, con todo lo que hemos logrado, con todo lo que hemos avanzado, ya estamos en el 93% y proyectamos que el próximo año, o este año, mejor dicho, fácilmente los ecuatorianos van a alcanzar a cubrir el 100% de sus necesidades básicas a través de los ingresos familiares. Y eso es lo que realmente nos importa, eso es lo fundamental, que los ecuatorianos puedan tener una vida digna. De la misma manera, la afiliación al Seguro Social. La afiliación al Seguro Social ha crecido de una manera bastante interesante, ya estamos en el 60% de los trabajadores afiliados al Seguro Social. Eso, en otras palabras, significa que hay más personas que tienen acceso a una atención en la salud de los hospitales del Seguro Social, tienen acceso a un crédito hipotecario para obtener una vivienda, a créditos quirografarios, a un retiro y una jubilación digna, y que de nuevo es el buen vivir que queremos para cada uno de los compatriotas. Y todo esto lo hemos alcanzado también teniendo crecimiento económico. Si nosotros vemos las cifras de crecimiento económico, y el año pasado, el 2011, crecimos al 8.8% en el sector no petrolero. ¿Y por qué hacemos la diferenciación del sector no petrolero? Porque el petróleo, si bien es cierto, nos ayuda a crecer, es algo que tenemos gracias a Dios, es decir, es como una herencia que tenemos bajo nuestra tierra, no hemos hecho nada inteligente o productivo para tenerlo. Pero en cambio la producción real, la que se necesita innovación, que se necesita tecnificación, que se necesita el empuje, como el empuje que tiene el pueblo ambateño en varias de sus industrias, eso es lo que realmente mueve la economía, lo que genera empleo y lo que nos garantiza un crecimiento económico a mediano, largo plazo y de una manera sostenible. En ese sentido, como les decía, crecimos al 8.8%, gracias también a la política de gobierno de apoyo a la industria nacional a través de diversas inversiones, como por ejemplo inversiones en todo lo que es infraestructura, hidroeléctricas para bajar las tarifas eléctricas, puertos, aeropuertos, carreteras para poder conectarnos. Política arancelaria también, aquí en Ambato hay una clara muestra de eso. Son testigos la Cámara Nacional del Calzado, los textileros, los diversos tipos de industrias que se han desarrollado aquí en esta provincia del país, también ha sido gracias al apoyo del gobierno nacional a través de toda esta política arancelaria y protección a la industria para generar una competencia leal. Porque es verdad, los productos que nos invadían eran productos de bajísima calidad, productos que competían en condiciones totalmente desiguales al productor ecuatoriano. Y lo que hemos hecho es equilibrar esas capacidades de tal manera que pueda crecer la industria como así ha crecido, y usted lo comentaba, vicepresidente. En ese mismo sentido, y solo por poner un par de ejemplos, hemos invertido y estamos trabajando también en conectar al mundo, conectar al Ecuador con el mundo de una manera diferente, ya no solo viendo los mercados tradicionales o los mecanismos tradicionales. Un claro ejemplo de eso es el desarrollo del eje logístico Manta-Manaos a través de sus dos vías, por el norte a través del río Napo y por el sur a través del río Morona. De las dos maneras nos conectamos tanto a provincias y a ciudades peruanas y también a Perú, a Colombia y a Brasil, incluso con la posibilidad de llegar hasta el Atlántico. Eso es una verdadera manera de integrar regionalmente a toda América Latina, construyendo esa patria grande como es nuestra aspiración. Y bueno, justamente viendo todo lo que hemos avanzado, tenemos que ponernos nuevas metas, nuevos retos, y en ese sentido estamos trabajando en una transformación productiva real. Tenemos que reconocer, y somos autocríticos en nosotros mismos, hay algo que realmente es el talón de Aquiles de nuestra economía, y es nuestra alta dependencia en el sector petrolero y en la economía primaria. Si nosotros revisamos, nos damos cuenta que el 71% de nuestra economía
se ha basado en una exportación de bienes primarios, sin generar mayor valor agregado. Eso lo estamos cambiando, queremos ampliar el pastel, como lo decimos. No significa dejar de hacer lo que ya hacemos, porque tenemos una vocación agrícola. El Ecuador es un país agrícola, pero tenemos que hacerlo de una manera mejor y también diversificar la industria, tener nuevos mecanismos de producción, nuevas industrias, mejorar el tema de servicios. En el servicio entra el tema turístico. En el turismo tenemos un potencial enorme. Sin lugar a dudas, creo que estoy en el país más hermoso del mundo, con unas características impresionantes. En cada rincón de la patria hay algo muy bonito que visitar, algo muy bonito que mostrar, no solo a los ecuatorianos, sino a los ciudadanos de todo el planeta. Y eso es algo que tenemos que explotar con responsabilidad, por supuesto, con sostenibilidad, pero también aprovechar ese recurso natural que tenemos. Bueno, y en ese sentido nos hemos planteado la transformación productiva con 4 ejes fundamentales. Pongamos la siguiente, por favor. Con 4 políticas fundamentales. La primera tiene que ver justamente con la diversificación productiva, desarrollar nuevos sectores. Hemos hecho bien lo que ya hemos estado acostumbrados a hacer, pero hay cosas que podemos hacer más todavía, como por ejemplo la maricultura. Poco hemos explorado nuestro mar y tenemos un potencial enorme también ahí. Biocombustibles, y lo estamos trabajando. Reforestación comercial. La próxima semana vamos a lanzar un programa de incentivos de reforestación comercial bastante agresivo para que también sea una nueva industria sostenible con un sinnúmero de externalidades positivas: generación de empleo en el campo rural, generación de divisas a través de exportaciones, sustitución de importaciones, etc. El segundo pilar o el segundo eje es la generación de valor agregado. El Ecuador tiene una extraordinaria materia prima. Siempre ponemos el ejemplo del cacao. 80 años siendo los principales exportadores de cacao y no hemos sido los principales productores de chocolate en el mundo. Hacia allá vamos, hacia generar valor agregado a nuestro cacao, a nuestro mismo petróleo, por eso la refinería. También a nuestras frutas, hacer mermeladas, purés, compotas, etc. Es decir, aprovechar esa materia prima para que el valor agregado, esas ganancias adicionales que se tiene por la elaboración de los productos, se quede en los ecuatorianos y se reparta entre los ecuatorianos. El tercer eje tiene que ver con la sustitución de importaciones. Realmente hay cosas que nos asombramos de cómo importamos. Productos de higiene que fácilmente hacemos en el país. Café. Gracias a las políticas neoliberales de otros gobiernos, se desmanteló completamente la producción de café en el país y ahora importamos $100 millones al café. Eso es algo que no tiene nombre. Vamos a hacer un programa con fuertes incentivos y muy agresivo para volver a sembrar café en el país como lo hacíamos anteriormente. Esto lo vamos a empezar este año justamente. Y así algunos ejemplos de sustituir importaciones, la sustitución de la importación de energía, que antes éramos altamente dependientes de energía que importamos, ahora vamos a ser autosostenibles y sobre todo con energía renovable, energía limpia. Y finalmente, el incremento de la oferta exportable y de nuestra producción en general. Somos grandes productores de muchas cosas, por ejemplo el banano, pero no somos los principales o los más productivos en banano. Tenemos que aprovechar esas ventajas poniendo tecnificación, para eso está el Estado, para romper esas barreras y dar la mejor semilla a nuestros agricultores, darle la mejor clase de ganado a nuestros ganaderos, dar la mejor tecnificación a nuestra industria, la mejor capacitación, y estamos trabajando en eso. Y también trabajando en la conciencia de los ecuatorianos, vicepresidente, porque también somos nosotros los que tenemos que empezar a valorar nuestros productos. Tenemos productos de altísima calidad. El mismo calzado, yo siempre pongo el ejemplo del calzado de la provincia de Tungurahua, es un calzado de excelentísima calidad y los ecuatorianos tenemos que acostumbrarnos y tenemos que amar consumir lo nuestro. Por eso la campaña que hemos sacado, que es Primero Ecuador, vicepresidente, está la manita para que nos ayude también en la promoción. Primero Ecuador, los productos del Ecuador son de calidad, son con altísimos estándares y estamos en la capacidad de proveer no solo el mercado nacional, sino también en mercados internacionales. Hasta ahí el resumen, vicepresidente, muchísimas gracias y bueno, vamos también con un video. En julio de 2010, un viaje por el río Napo hizo historia. Navegando por el Cauca Iñán, la Morochita demostró la efectividad y potencial de este eje logístico de la ruta Manta-Manaos. Partiendo del puerto de Italia, transportó 500 toneladas de materiales de construcción, pescado en conserva y aceite.
la Morochita se desplazó por la Amazonía del Perú hasta Leticia, donde este puerto colombiano hace frontera con Brasil y Perú. La zona productiva número 6 incluye Azuay, Cañar y Morona, Santiago. En estas provincias operan reconocidas fábricas que concretaron un viejo anhelo: exportar hacia competitivos mercados externos. Lo que genera nuestra industria nos interesa que sea reinvertido en nuestro país, en nuestras propias industrias, generar más fuentes de trabajo, creer en los ecuatorianos, creer en que el Ecuador puede y debe estar al nivel de cualquier país del mundo y demostrarles de que la única diferencia con los grandes productores era básicamente la posición geográfica. Que políticamente se ha demostrado esa voluntad positiva. Y cuando esa voluntad y decisión está tan clara, tan evidente, pues nosotros tenemos la tranquilidad de que las cosas se van a dar. En el caso del cemento, la antigüedad de la empresa, el tiempo de permanencia en el mercado, nos da la experiencia y la solvencia de decir de que estamos produciendo un producto de la más alta calidad. Pensábamos incrementar la producción para el sur del país, pero la visión que nos ha permitido el Ministerio de Industrias y el coordinador de la producción de tener esta alternativa ha resultado para nosotros ideal, es abrir las puertas de la empresa y del país hacia otros mercados, que creo que siempre va a estar dentro de nuestras prioridades. Nos han levantado la autoestima, nos han hecho sentir que podemos ir más allá de nuestras fronteras y satisfacer las necesidades hasta de otro país. Estos productos viajaron desde la zona 6, selva adentro, para, continuando su viaje, a través de la nueva ruta fluvial del eje logístico sur que empieza en el fronterizo Puerto Morona en Ecuador y a través del río peruano Marañón culmina la travesía en Iquitos, la ciudad más grande del departamento de Loreto en Perú. Tras la esperada inauguración de la ruta y luego de la alentadora experiencia del año pasado, finalmente la barcaza ecuatoriana Causa Iñambi zarpó por aguas ecuatorianas con destino al vecino Perú, este nuevo frente comercial. Esta nueva y exitosa experiencia fortalece el real potencial comercial entre el Ecuador y el mundo, que está hallando alternativas comerciales y logísticas que posicionan al país dentro de un escenario competitivo global.